Hola, ¿qué tal gente? Hoy estamos con el primer video largo del canal. Hoy vamos a aprender lo que vendría siendo C Sharp. Y esta va a ser una serie en la cual nosotros vamos a entender o tratar de entender lo que es C Sharp. Para esto estaré utilizando Sharp Develop. No se preocupen, dejaré el link oficial de descarga en la descripción. Bien, ¿qué es C Sharp? Bueno, C Sharp es un lenguaje de alto nivel el cual nos permitirá crear tanto aplicaciones de Windows como también aplicaciones de consola y tiene bastantes usos en lo que vendría siendo .NET Framework. Esto para el uso de la tecnología, ya sea cliente, servidor o otro tipo de usos. Bien, para este proyecto lo que vamos a hacer primero que nada es entender un poco lo que vendría siendo el entorno de trabajo. Aquí lo que hice simplemente fue irme a File y luego crearme un nuevo proyecto. Luego nos aparecerá esta ventana en la cual nosotros podremos utilizar de momento estas cuatro opciones para crear un proyecto de C Sharp. Y no solamente podemos crear un proyecto de C Sharp en lo que vendría siendo Sharp Develop, aunque Sharp Develop, bueno, si es que quieres hacer proyectos más ambiciosos, yo te diría que no es muy recomendable. Es mejor utilizar lo que vendría siendo Visual Studio Community 2020. Bueno, hay bastantes versiones, pero normalmente las últimas no son buenas para computadoras de digámosle así, medianos recursos o incluso bajos, es pésimo. Entonces, si digamos tú no tienes este tipo de computadoras muy potentes en cuanto a procesamiento, se refiere, pues te recomendaría utilizar Sharp Develop. Es decir, Sharp Develop podemos utilizarlo profesionalmente, pero nos va a limitar en algunas cosas. Pero es básicamente un entorno ideal para empezar con C Sharp porque es de bajos recursos y bueno, lo puedes instalar tanto en tu laptop de 2014 o muy antiguas también. Es muy recomendable utilizar Sharp Develop porque es más liviano que Visual Studio Community. Es por eso que no estamos utilizando ese entorno. Bien, menos charla y vamos más a la acción. Acá yo tengo un entorno de trabajo el cual vendría siendo el siguiente. Voy a dirigirme a la carpeta que tengo en este entorno de trabajo, el cual sería informáticos, y aquí tenemos videos y en C Sharp. Entonces aquí vamos a poner nuestra primera prueba. Vamos a poner en este caso, yo lo que voy a hacer es, como vamos a trabajar toda una solución, voy a poner curso, eh, y seguidamente pues podemos ponerle una barrita baja si queremos. Yo preferentemente lo hago de esta manera. Voy a poner C Sharp. Esta es la forma en la cual se puede llegar a escribir y vamos a darle en crear. Y aquí ya tendríamos el entorno de trabajo por el cual se rige una aplicación de consola en C Sharp, que es la forma básica en la cual tú vas a poder entender cómo es que trabaja este entorno, que también es muy utilizado últimamente en los últimos años. Lo ha incorporado Unity para poder crear videojuegos. De hecho, si te interesa crear videojuegos, eh, ahí podrás encontrar al principio de mi canal un link que te llevará a mi canal, que es netamente para creación de videojuegos en Unity. Bien, pero netamente C Sharp, pues como cualquier lenguaje de programación, vamos a empezar por lo que sería su sintaxis. En C Sharp tenemos una sintaxis un tanto parecida a lo que vendría siendo Java. Si conoces el lenguaje de programación Java, sabrás de que C Sharp es un poco, podríamos decir, más permisivo que Java, ¿sí? En cuanto a programación orientada a objetos. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Primero que nada, este es nuestro entorno de trabajo. Aquí tenemos lo que vendría siendo un using system, que esto es, podríamos decirle de que es una librería que la cual nos permite hacer
Bueno, cosas como lo que vendría siendo instrucciones básicas, para que lo entendamos así. Más adelante lo vamos a estar indagando mejor. Lo más importante es tener en cuenta el namespace. ¿Qué es el namespace? Si nos damos cuenta, es prácticamente lo mismo que tenemos aquí en la jerarquía que tenemos acá en el explorador. Este explorador es muy importante porque aquí es donde estamos haciendo las referencias y todo lo que es nuestro proyecto, nuestra solución del programa. Pero en esta solución podemos tener más namespace, podemos tener más complementos. Eso lo estaremos viendo a su debido tiempo. Si quieren si quieres que haga un video entendiendo de forma intermedia este lenguaje de programación, me lo puedes dejar ahí abajo en la caja de comentarios. Por el momento vamos a hacer lo que vendría siendo un tour. Bien, una vez que ya hemos entendido el namespace, vamos a lo que vendrían siendo las clases. Tú piensas que las clases son una representación del mundo externo, es decir, de nuestro mundo, para hacer lo que vendría siendo en programación una abstracción, ¿sí? Una abstracción de las cosas, podemos decir, de cualquier objeto de la vida real o de incluso de objetos que no sean físicos, también podemos hacer una representación de los mismos con las clases. Tú fíjate que vendría a ser uno de los conceptos que podríamos ir tomando por el momento. Más adelante vamos a ver que tiene más cosas importantes. Bien, luego de la jerarquía de las clases vienen lo que vendría siendo los métodos, ¿sí? Estos métodos nos ayudan bastante, si nos vamos al ámbito de videojuegos en Unity, nos ayudan bastante a definir comportamientos en una clase, ¿sí? Esa vendría siendo la definición más acertada para un método. Luego vamos a ver de que los métodos pueden llegar a ser también funciones y podemos tener varias clasificaciones de las mismas. Y bueno, luego de los métodos, ¿qué es lo que viene? Tenemos instrucciones, podemos tener podríamos decir, un conglomerado de varias cosas dentro de un método. Incluso cosas bastante complejas, procesos, tal vez podríamos tener procesos extensos y un montón de cosas que van a permitir que nuestro programa haga algo, ¿sí? Es así como tenemos que entender que funciona el lenguaje de programación C Sharp y tal vez la mayoría de lenguajes de programación de alto nivel. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a intentar comprender la sintaxis de C Sharp. Si nos damos cuenta, C Sharp tiene una sintaxis, como ya lo venía diciendo, bastante parecida a lo que sería Java. Tenemos casi la misma estructura. Pero lo que diferencia es que tiene algunas diferencias bien marcadas. Pero en este caso vamos a irnos a algo bastante simple, que sería la instrucción console writeline. ¿Qué hace esta instrucción? Bueno, no nos vamos a entrar a entender qué es lo que vendría siendo console ni writeline, pero tal vez podemos entender de momento de que esto lo que hace es escribir en pantalla. Si nosotros le damos a este botoncito que dice Run, podemos ver lo siguiente. Podemos ver Hello World y podemos ver que presiones cualquier tecla para continuar. Podemos ver esto de la siguiente manera, que todo en cualquier lenguaje de programación se hace de manera secuencial. Es decir, primer paso, tengo que ejecutar esta instrucción. El segundo paso es ejecutar esta segunda instrucción y por último termino la ejecución con esto, que sería console read key. Últimamente en las nuevas versiones de C Sharp, estamos hablando de versiones posteriores a esta de C Sharp, no están utilizando esta instrucción. ¿Ok? Bueno, eso como un dato. Esta instrucción lo que hace es esperar a que presiones alguna tecla para terminar la ejecución como tal. Como podemos ver acá, que nos dice presiona cualquier tecla para continuar. Y si yo le doy a cualquier tecla, pues bueno, desaparece.
Entonces es bastante interesante el entorno que nos brinda C Sharp. Bien, entonces ya entendiendo que esto es algo que nos muestra en pantalla, podríamos cambiar esta instrucción por lo que sería su denominativo en español, que en este caso sería el típico hola mundo con el que se empieza cualquier lenguaje de programación. Vamos a darle y aquí tenemos el hola mundo. Obviamente esto también lo podríamos cambiar y podríamos poner lo que quisiéramos dentro de esto, que vendría siendo eh, básicamente un texto cualquiera. ¿Ok? Bien, una vez ya entendido qué es lo que hace esta instrucción console.writeLine, podríamos hacer algo un poquito más complejo si llegamos a entender qué es lo que tenemos aquí adentro. Pues bien, lo que tenemos acá adentro se vendría a denominar una cadena. ¿Qué es una cadena? Bueno, una cadena es el tipo de estructura de datos primitiva que nos va a permitir almacenar caracteres de tipo ASCII. ¿Y qué son los caracteres de tipo ASCII? Bueno, son los que mayormente podemos encontrar el formato ASCII estándar y el extendido también, el cual nos va a permitir insertar caracteres especiales, no solamente tener este tipo de caracteres desde la A hasta la Z y los números, sino que también podamos poner, por ejemplo, lo siguiente, una barra baja. Si nosotros vamos a interpretar esto en nuestra aplicación de consola, ahí podemos ver la barra baja. Y en sí podemos tener cualquier tipo de carácter que nosotros tengamos disponible en un teclado, ya sea español o ya sea en inglés. Entonces, una cadena puede contener cualquier tipo de carácter que esté disponible en nuestro teclado. Y bueno, eso es lo que vendría siendo una cadena. Ahora, nosotros podemos hacer algo muy interesante en lo que vendrían siendo estos métodos que tenemos acá, que vendría siendo el siguiente paso para aprender un lenguaje de programación, que sería entender qué son las variables. Una variable es un espacio en memoria que nos va a permitir utilizar ya sea un tipo de dato primitivo o después también otro tipo de datos que sean objetos. Estos son más complejos, pero bueno, lo que entendemos por un tipo de dato vendrían siendo enteros, vendrían siendo eh, mm, decimales, punto flotante. Hay bastantes tipos de datos primitivos, como vendrían siendo también los bytes, tipo booleano, que el tipo booleano inclusive lo estamos viendo aquí adentro. Luego vamos a entrar más en detalle con eso cuando hablemos de las condicionales un poquito más adelante de este video. Pero en sí tenemos ese tipo de datos. Vamos a empezar a declarar lo que ya entendemos por el momento, que vendrían siendo una cadena. Entonces vamos a declarar una cadena dentro de un método. Que, por cierto, el método, lo más importante es que en C Sharp, tanto en C Sharp como en Java, manejan el método, si estamos haciendo una aplicación en consola, el método principal main, que los métodos por nomenclatura pues se los puede denominar con una letra mayúscula al principio. Siempre se recomienda hacer eso, aunque tú puedes saltarte estas reglas y puedes ponerle cualquier tipo de nombre. Obviamente vamos a entrar justamente en esas reglas para poder nombrar variables que se reducen a los métodos. Entonces vamos a borrar esto que ya lo entendemos, que hace el console. Y aquí vamos a definir lo que vendría siendo nuestra primera variable, nuestra primera cadena. Bien, para definir una variable de tipo cadena necesitamos el seudónimo string. Este string lo que nos va a permitir es, bueno, primero que nada es una palabra reservada, es decir, que nosotros no podemos denominar una variable con el tipo
con el mismo nombre, a no ser que lo diferenciemos por un punto, bueno, no con un punto, sino con una barra baja, con un guión y otros tipos de aspectos. Por el momento yo voy a almacenar una variable que me diga hola. Entonces voy a ponerle que sea texto y hola. Este formato para denominar a las variables se denomina camel case, ¿sí? El cual nosotros primero empezamos con una letra minúscula, y para separar dos ideas tendríamos que poner una letra mayúscula, ¿sí? Hay diferentes tipos, hay diferentes formatos que podemos utilizar, pero los más utilizados creo que son camel case y shake short o algo así, me recuerdo. Pero bueno, una vez que lo tengamos definido, porque por el momento estamos definiendo una variable, siempre, siempre y siempre es importante en C Sharp poner o finalizar una instrucción con punto y coma. Entonces vamos a finalizar con punto y coma y bueno, ahí ya tendríamos nuestra primera variable de tipo local. Esta es una variable local. Más adelante en el video vamos a ver tipos de variables que sean pues estáticas, que esas son variables globales, pero por el momento nos quedamos con este tipo de dato, con este tipo de variable. Bien, ahora vamos a poner nuestro console.writeLine. ¿Sí? Ahí vemos de que C Sharp, Sharp Develop nos ayuda a poder hacer el autocompletado. Eso es lo bueno de Sharp Develop. Y acá vamos a poder introducir nuestra variable que acabamos de crear. Y mira, fíjate, por el momento vamos a ver qué es lo que nos sale en nuestra consola. Nos sale un error. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, ahora es importante saber de que los lenguajes de programación siempre vamos a tener recomendaciones, errores, mayormente siempre nos van a salir los errores, y no es recomendable asustarse, sino más bien aprender de nuestros errores. ¿Y dónde podemos visualizar esos errores? Bueno, los podemos visualizar en la parte inferior, que tenemos la consola de errores que nos dice, bueno, es un poco también importante entender, bueno, hoy por hoy podemos incluso traducir esto al inglés si queremos, pero si tú sabes inglés pues está perfecto y podrías entender a la perfección. Es decir, no te costaría mucho entender los errores. Pero bueno, aquí lo que nos dice es que simplemente no hemos asignado nada a la variable texto hola. Y esto es cierto, es decir, hemos declarado la variable pero no le hemos asignado ningún valor. Bueno, para asignar algún valor le ponemos la instrucción de igual, y aquí vamos a ponerle saludos del curso de programación en C Sharp. Vamos a ver si nos reconoce este texto. Vamos a darle en guardar y vamos a inicializar, y aquí nos aparece el texto que acabamos de asignarle con el igual. Y es así de simple el cómo manejar las cadenas en C Sharp. Ya sabemos cómo podemos enviar un valor almacenado en memoria y luego tenerlo en la consola. Bien. Otro tipo de dato importante es el tipo de dato entero. Este es un poquito más complejo, pero no menos importante. Así que, ¿cómo definimos un entero? Pues lo podemos definir de la siguiente manera, con int. Bien, este tipo de dato va desde un rango específico, que ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero tiene sus límites. Es decir, no podemos almacenar un número muy grande que sobrepase el límite de este tipo de datos. Si te interesa esta información, pues bueno, me lo dices en los comentarios y también puedo hacer un poco más ahondando sobre indagando un poco más sobre los tipos de datos, ¿no? Bien, en este caso vamos a poner
yo qué sé, lo típico que vendría siendo la edad, ¿no es cierto? Yo, bueno, tengo 21 años y voy a poner la variable que ya sabemos cómo declarar variables, solo que en este caso ha cambiado y ya en vez de que estemos manejando cadenas, estamos manejando enteros. Y los enteros se manejan de el tipo int. En este caso, int de 32 bits exactamente. Y bueno, este tipo de datos podemos hacer las operaciones básicas, podemos hacer la operación de módulo, podemos hacer bastante cosas con los enteros. En este caso yo lo que voy a hacer es simplemente voy a hacer una suma con este entero y la voy a incorporar en mi console.writeLine. Bueno, para poder hacer esto voy a poner edad y digamos que me voy a sumar un añito más. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Y lo que sucede es que en consola vamos a ver de que se le ha sumado el número 1. Es muy importante entender de que cuando no estamos utilizando una variable se nos pone de color amarillo y nos dice la variable está asignada pero su valor nunca es usado. Eso es muy importante, que también si tienes un montón de variables declaradas, pues que el lenguaje de programación venga y te diga, oye, pero no estás utilizando esta variable y deberías utilizarla, ¿no? Bien. Eh, Muy importante entender algo también. Voy a hacer algo y en la cadena y quiero que detectes más o menos qué es lo que está pasando. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner... bueno, lo que quiero hacer es poner lo siguiente. Salud. Y luego, pues digo, ok, he declarado mi variable, pero sé que me falta algo, pero bueno, se me escapa, ¿no? Porque acá lo que quiero poner es, por ejemplo, saludos. Pero veo de que me falta el 2, sí, es lo típico que ponemos a veces en internet para acortar las frases, ¿no? Entonces, voy a decir lo siguiente, voy a poner aquí, digamos que lo voy a hacer ejecutar y bueno, ahí me doy cuenta, pero me falta, eh, me he comido el 2. Entonces, algo muy importante es saber también la concatenación de cadenas, que lo que significa es poder concatenar una cadena a la que ya tenemos anteriormente. Esto se puede hacer prácticamente tendría que haber esta funcionalidad en cualquier lenguaje de alto nivel. Y bueno, se puede hacer de la siguiente forma, se puede hacer así, si queremos. Ahí podemos ver de que se ha concatenado, pero hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá es una cadena al fin y al cabo. Si nosotros hubiésemos manejado esto de esta manera, tal vez poner así 1 y luego, bueno, necesito el número 2. Eso es también muy importante. Si nuestra aplicación está en ejecución, se nos va a poner esto que todavía nuestra aplicación no ha sido terminada y bueno, para pararla simplemente ponemos ahí. Y acá podemos ver de que sí, parece ser de que esto es un entero, pero no es así. ¿Por qué? Porque acá podemos ver de que esto es una cadena. Y si a la cadena pues le asignamos un valor que sea entero, eh, esto al principio puede confundir mucho, pero lo que estamos entendiendo aquí es que la cadena sí o sí va a seguir siendo cadena si le ponemos un signo más. ¿Ok? Y bueno, acá podríamos hacer incluso lo siguiente. Acá podemos ver de que tenemos propiedades, ¿sí? Tenemos un par de propiedades aquí dispersas y podemos hacer varias cosas con las cadenas también, ¿sí? Podemos hacer bastantes cosas con las cadenas. Y una de las cosas que podemos hacer acá es ver de qué tipo es una variable, ¿sí? Eh, bueno, sé que me estoy adelantando un poquito, pero bueno.
acá vamos a poder hacer de qué tipo es, vamos a poder verificar de qué tipo es la variable en cuestión. Vamos a probar entonces este método y acá nos va a decir es de tipo string, ¿sí? No le tomamos mucha importancia a este system, sino al string. Y para poder verificar qué era lo que tendríamos acá, pues podemos hacerlo antes incluso. Y luego vamos a verificar después de que sigue siendo un string. Y eso es lo que les decía, hay que tener mucho cuidado. Pero ¿qué pasa si nosotros le ponemos acá, en vez de ese texto, queremos ver de qué tipo es la edad? Nos debería salir entero. Y sí, en efecto nos sale un entero de 32 bits. Eso también es muy importante y muy útil, el método getType, que también es básico porque simplemente nos retorna de qué tipo va a ser tu variable. Ahora, algo también que es sumamente importante en los lenguajes de programación son los arreglos en los enteros. ¿Cómo se define un arreglo? Bueno, un arreglo se define de la siguiente manera. Ponemos el tipo de dato int y ponemos corchetes. Estos corchetes nos van a identificar que esto es un arreglo. Pero un arreglo es como tener varios enteros. En este caso estamos manejando un arreglo unidimensional, ¿sí? Entonces vamos a poner, digamos que queremos almacenar no solo una edad, si queremos almacenar varias edades. Entonces vamos a poner arreglo edades. Y en este arreglo de edades, pues nosotros podemos tener varios elementos, ¿sí? Que se pueden definir con las llaves, ¿sí? Entonces vamos a poner, digamos que tenemos edad de 12 años, tenemos de 34, tenemos, o podríamos decir así, estas edades. Y nosotros pues podemos tener arreglos, ¿sí? Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Creo que me adelanté un poquito. Vamos a poner acá el getType y vamos a verificar si esto es de otro tipo de dato, ¿sí? Bueno, aquí nos dice de que no se ha asignado y efectivamente no hemos asignado este tipo de dato, ¿sí? Lo que deberíamos haber asignado es aquí de qué tamaño es el tipo de dato que es un arreglo. Pero bueno, creo que lo vamos a ver más adelante para no confundir mucho, porque es un poquito más complejo el uso de arreglos. Tal vez si gustan lo podemos ver. Sí, yo creo que nos alcanza todavía el tiempo. Bien, vamos a irnos ahora a las operaciones que podemos realizar con lo que vendría siendo la edad. Bueno, a la edad lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos a esa variable podemos asignarle también hay formas de que nosotros podemos asignarle valores. Por ejemplo, esta forma es una forma clásica de poder asignar un valor, que sería siendo a este valor de la edad quiero que me le sumes 1, ¿sí? Y bueno, a este tipo de edad le vas a sumar 1, también le puedes restar, también puedes multiplicar, también puedes dividir, puedes hacer varias cosas. Las 4 operaciones aritméticas que les venía comentando. Por ejemplo, aquí en la edad vamos a poder ver lo siguiente. Bueno, como no lo estamos dividiendo por un valor así muy por el mismo 1, entonces nos va a devolver el mismo valor. Pero si nosotros acá lo dividimos, por ejemplo, entre 2, vamos a poder ver que nos da el valor 10. ¿Y por qué nos da el valor de 10? Nos ha dado, si nos fijamos, no nos da el valor, porque bueno, estamos manejando enteros, ¿sí? Estamos manejando enteros. Así también podemos incluso restar valores.
De esta manera podemos restar valores. Ahí tenemos el 19, le estamos restando 2 al 21. Y bueno, también podemos multiplicar. Vamos a parar la ejecución. Ahí tenemos 42, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 42. Y bueno, vamos a irnos ahora con los decimales, ahí al punto por el cual no nos estaba saliendo precisamente el valor correcto. Y es que si manejamos enteros, nos van a salir siempre valores enteros. ¿Ok? Por decirte, si aquí tenemos 10 y nosotros queremos dividir ese 10 entre 2, fíjense lo que nos pasa. Bueno, tenemos el valor exacto 5. Pero si acá lo ponemos con el valor 7, vamos a volver a hacer la ejecución. Bueno, tenemos el valor 3, lo cual sabemos de que no es el valor exacto que deberíamos obtener. Si nosotros lo hacemos de esta manera, vamos a fijarnos de que es 0, y aquí es donde ya surgen los problemas, porque aquí debería salirnos 0.5. A mí no me gustan mucho las matemáticas, pero bueno, ese sería el valor que debería salirnos. Claro, es obvio de que 0.5 más 0.5 es igual a 1, pero en este caso nos sale 0. Y esto pasa porque estamos manejando enteros, y cuando estamos manejando enteros nos sale este tipo de valores, y es donde tenemos que tener mucho cuidado. Para que nosotros tengamos el valor más o menos exacto, vamos a ponerle float, que el tipo de dato float es un decimal de una precisión, podríamos decir, un poco menos preciso que el double, ¿sí? Que es otro tipo de dato que es más preciso, pero bueno, si le ponemos float, ahí lo tenemos, el valor exacto. Y esto es porque estamos utilizando decimales, y aquí es donde tenemos que tener mucho, pero que mucho cuidado. Igual, tal vez suba un truquito el cual tú puedas hacer para no estar sufriendo mucho con esto de ver si está en entero o si está en float con el getType. Igual si quieren que ponga ese tip, me lo dejan en la descripción. Va a estar en la sección de cortos, que es una sección que tengo aquí en mi canal, que les recomiendo mucho. Ahí tengo un videito de cómo crear tu primera página web en un minuto en Visual Studio Code. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con los decimales. Este tipo de dato decimal creo que es de precisión de 2 números, ¿sí? Representa un número de punto flotante de precisión sencilla, ¿sí? Pero también tenemos el tipo de dato double, que tiene más precisión. Vamos a verlo si gustan igualmente. Vamos a poner, digamos, un número que nos dé varios decimales, tal vez el 7 dividido entre 3. No estoy muy seguro, pero vamos a verificar. Y ahí tenemos una precisión de varios decimales. Tenemos bastantes. Y esto es lo que hace el double. Si hacemos lo mismo con el float tiene menos precisión. Vamos a fijarnos. Y ahí tenemos menos decimales, ¿sí? Mientras que el double tiene más decimales, y esa vendría siendo la característica que los diferencia más, ¿sí? También tenemos bastantes tipos de datos, incluso algunos que no se utilizan mucho, como sería el uint, ¿sí? Este tipo de dato solo está disponible para enteros positivos, por ejemplo, ¿sí? Solo enteros positivos. Eso también es algo que no les he comentado, que también el int maneja negativos. Si acá yo pongo esto y luego voy a quitar esta... Algo también que no les he comentado en C# son los comentarios. Los comentarios lo que nos permite es quitar instrucciones de manera sencilla, ¿sí? Aquí lo podemos hacer de dos maneras. De la manera fácil, que en este caso sería agarrar toda esta sección y dirigirnos aquí y darle en comment region, y ahí tenemos la región comentada. O lo podemos hacer manualmente. Fíjense que se hace con las dos barritas inclinadas. Pero también podemos hacer
una sección de comentarios de la siguiente manera. Ahí podemos tener varias líneas que no se van a ejecutar. Eso es lo importante a saber en los comentarios, que no se ejecutan. Bien, gente, entonces vamos a ver que los enteros también pueden ser negativos. Y ahí tenemos el entero negativo. Pero ¿qué pasa si utilizamos el uint? El uint solo está restringido para enteros positivos. Te puede ayudar para que no tengas mucho espacio en memoria y no estés haciendo muchos cálculos. Te puede ayudar tal vez con valores, cálculo de áreas, si las áreas nunca pueden ser negativas, cálculo tal vez del peso, si no hay pesos negativos. Le puedes hallar bastante funcionalidad a esto. Si ejecutamos, nos va a salir error. ¿Por qué? El valor constante -7 no puede ser convertido a int. Y esto es cierto porque solo acepta números enteros. Entonces vamos a ver si acepta el 7. Y ahí está el 7. También tiene su rango, pero no lo tengo muy bien contemplado, pero es de 32 bits. Así que también es bastante. Creo que son 2 millones y algo que podemos insertar de datos. Bien. Algo que nunca he probado es si el 0 tal vez lo toma como entero. Y sí, efectivamente lo toma como entero. Bien. Algo muy curioso a saber sobre el int. Y así hay varios de datos. Por ejemplo, uno que está bien definido es el byte. El tipo de dato byte solo está restringido para 255. Para 255, como su nombre lo indica, es un byte. Entonces, nosotros vamos a poder almacenar, por ejemplo, números. Número, vamos a ponerle número. ¿Sí? Aquí mismo nos dice su representación de 8 bits. Y sabemos de que 8 bits, bueno, sí, está bien. Tendríamos 8 bits. 255. Bien. Entonces, si nosotros ponemos acá, digamos, 100, nos va a reconocer ese valor. Ok, sí. Eso también es importante. Como hemos eliminado y le hemos puesto otro nombre, deberemos utilizar ese nombre. Entonces vamos a poner número que nos muestre su valor de 100. Y esto, si mal no recuerdo, el byte trabaja con 255. No lo tengo muy bien entendido. Ahí está, 255. Pero si le damos 256, ahí está. Que no puede ser convertido a byte. Y esto porque solo trabaja en ese rango el byte. De 0 a 255 también podría ser una buena opción para el cálculo de edades. Sabemos de que una persona o la persona más longeva creo que tiene 125 años. Así que es bastante interesante estos tipos de datos que si no los conocías, pues bueno, tienes que darle like al video. Bien. Y bueno, así como podemos manejar números en formato pues decimal, también podemos manejar números, podríamos decir, en hexadecimal. Pero bueno, creo que sería complicarlo también un poco. Pero si te gustaría saber cómo se hacen los hexadecimales, también me lo puedes dejar en la caja de comentarios para aprender también un poquito sobre los sistemas numéricos. Bien, ahora vamos a aprender un poquito más la parte más bonita de la programación, que vendrían siendo las estructuras secuenciales, que en este caso vamos a aprender primero las estructuras de decisión. Un simple if. Bien, las estructuras de decisión lo que nos permiten es decidir si un valor, si una condición va a ser verdadera o falsa, y dirigirse por diferentes flujos, ya sea por el lado de la verdad o por el lado de sí, por el lado de la falsedad y por el lado de la verdad, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. Pero antes vamos a entender el tipo de dato booleano. Aquí mismo podemos ver de que ese tipo de dato aparece y vendría siendo ni más ni menos que true or false, ¿sí? Vamos a poner una nueva variable. Voy a poner que es de tipo bool, que este tipo de variable
solo puede ser true or false. Entonces vamos a poner veracidad. Veracidad. Bien. Y aquí podemos ponerle false. Y esto lo que indica es que la variable primero se va a iniciar, primero va a ser falsa, ¿sí? Primero va a ser falsa. Pero este tipo de variable también puede ser verdadera. Pero vamos a ver qué pasa con lo que ya conocíamos, que sería el console.writeLine. ¿Qué pasa si nosotros vamos a poner esto de veracidad aquí adentro? Bueno, que nos va a aparecer false. Pero esto es importante porque no nos aparece, fíjense que no nos aparece el así como si fuera una cadena. Y esto es porque ya C# tiene sus instrucciones para calcular la velocidad de instrucciones lógicas. Si no sabes mucho sobre este tema, no te preocupes, aquí mismo igual lo vas a aprender cómo utilizar los operadores lógicos. Que los operadores lógicos son un poquito más diferentes que los operadores aritméticos que aprendemos en la escuela, que vendrían siendo más, menos, multiplicación y división. Porque aquí en la programación estamos utilizando la lógica para poder resolver problemas. Y eso lo podemos hacer de la siguiente manera con la instrucción if, ¿sí? Pero también lo podemos almacenar aquí en una variable, ¿sí? Primero vamos a practicar con las variables, ¿sí? Primero vamos a ver qué es lo que hace. Esto por el momento no lo voy a borrar, lo voy a dejar así. Primero vamos a ver qué es lo que hace la instrucción de el i, ¿sí? El i lógico, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que hace el i lógico. Un i lógico, ponte esta regla, que es bien sencilla. Un i lógico siempre va a ser verdadero si las dos condiciones, es decir, las dos condiciones son verdaderas. Entonces, primero vamos a poner aquí booleano 1 y vamos a poner aquí booleano 2. Este nombre de bool viene de George Boole, que fue quien inventó esta teoría, y bueno, es por eso que se le pone ese nombre tan curioso. Bien, entonces vamos a poner aquí lo siguiente, vamos a poner true y vamos a poner aquí true. Y aquí lo que vamos a hacer es, fíjense, es algo nuevo, que lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner el operador ampersand, que el operador ampersand lo que nos permite es hacer el operador i, que les decía, que siempre va a ser verdadero si las dos condiciones son verdaderas. Entonces vamos a ver qué nos sale aquí, o qué va a aparecer, y va a aparecer true, ¿sí? Pero ¿qué pasa si uno de estos valores es falso? Vamos a verlo. Que nos va a salir falso, porque recuerden la regla. Si uno de los valores es falso, entonces el resultante va a ser falso. Pero además de este operador ampersand, que es el operador ilógico, tenemos el operador OR. El operador OR es ni más ni menos que estos dos caracteres que simbolizan el operador OR. ¿Y qué nos dice este operador? Basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Entonces, vamos a ver que aquí nos va a salir true. Pero si no hay ningún verdadero, quiere decir que va a ser falso. Ahí tenemos falso. Y bien, así es como fácilmente podemos hacer uso de estas dos instrucciones lógicas. Ya viste que es bastante sencillo, ¿sí? La regla del OR dicta que si un valor es verdadero, entonces todo va a ser verdadero. Pero el i es un poco más fuerte con lo que vendría siendo el false, porque dice que los dos valores tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Y también algo que tenemos es el operador de
negación, que el operador de negación también es algo muy importante en los lenguajes de programación, que se hace de esta manera. Es un signo de admiración, podríamos decirle hacia abajo. ¿Y qué pasa si ponemos esto que nos va a devolver true? ¿Por qué nos va a devolver true? Porque lo que hace la negación es negar. Si aquí es falso, entonces va a ser verdadero. Y si es verdadero, entonces, si esto es verdadero, entonces acá va a ser falso. Bien, ya hemos entendido entonces los fundamentos de las operaciones lógicas en C#. Ya viste que es bastante sencillo, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer algo más complejo. Pero antes vamos a entender cómo es que nosotros podemos introducir datos a través del teclado en nuestra consola C#. Bueno, para introducir datos en nuestro teclado, para tenerlo en la consola y que esté esperando el dato, es un poco entender la sintaxis. Para esto voy a hacer lo siguiente, voy a irme a definir una variable, ya sabemos definir una variable, y luego le voy a dar el operador de igual. Y fíjate en lo que voy a hacer a continuación. Voy a darle console. Es algo que aprendimos a hacer, es una palabra que aprendimos aquí, pero le voy a dar en readline. ¿Qué es lo que hace readline? Bueno, readline lo que hace es leer, ¿sí? ¿Ok? Esto va a leer un valor, ¿sí? Pero este valor que nos va a leer va a ser una cadena. Ya sabemos lo que es una cadena. Una cadena no puede ser compactible, es decir, no puede ser lo mismo que un entero. Entonces lo que vamos a aprender aquí es algo muy interesante, que es a castear. El casteo lo que nos permite es convertir ya sea de un dato de una cadena a un entero. Y se pueden hacer casteos de varios tipos de datos, pero vamos a entender primero este. No voy a ahondar mucho en esto porque también es un tip que lo vamos a ver más adelante, pero bueno. Para hacer un casteo vamos a elegir esto que sería int32, porque sabemos de que el entero que tenemos aquí es de tipo int, pero de 32 bits, y entonces acá le vamos a dar un método que es parse. Este método lo que nos va a permitir es convertir esta cadena. ¿Cómo podemos saber de que esto es una cadena? Pues bueno, podemos hacer lo que ya hemos entendido antes, ¿sí? Y como ya hemos entendido cómo comentar, entonces vamos a comentar esta sección con lo que ya entendimos, que es este botoncito que nos permite comentar fácilmente. Vamos a hacer entonces algo muy curioso, que vendría siendo console.writeLine, y vamos a hacer, fíjense, vamos a hacer esto y vamos a poner getType, lo que hemos visto anteriormente. Y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Bueno, aquí creo que pasó algún error. Ahí está. Nos devuelve claro, es que el console readline, perdón, espera de que nosotros pulsemos alguna tecla. Y ahí nos aparece de que nos devuelve una cadena, ¿sí? Entonces es por eso que tenemos que hacer la conversión. La verdad espero de corazón que esta parte se entienda un poquito porque puede ser muy confusa, pero bueno. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a seguir con lo que estábamos haciendo porque ya sabemos de que nos va a devolver una cadena. Y ya sabemos de que un entero con una cadena no son compatibles, es decir, no podemos almacenar en un entero una cadena, ¿sí? Tal vez para que se entienda mejor lo vamos a hacer de la siguiente forma. A ver, yo tengo aquí un número que sea número, ponte que quiero que el número sea hola. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Ok. Mil disculpas por eso. Vamos a poner writeLine y vamos a poner número. Ya de por sí en esta línea 11 nos va a salir un error, pero vamos a verlo, siempre hay que ver qué es lo que pasa. Bueno gente, vamos a seguir, mil disculpas por el corte, unos problemitas ahí. Bien, acá tenemos el entero y aquí ya de por sí nos sale el error que nos dice no se puede convertir implícitamente
el tipo string a int. Y es por eso que no podemos hacer lo que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a quitar este comentario y vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Bien, entonces aquí vamos a parsear primero. Ya sabemos de que parsear significa convertir del tipo de dato entero, del tipo de dato cadena al tipo de dato entero. Entonces vamos a ver que obviamente nunca se nos tiene que olvidar el punto y coma. Y sé que esto puede ser un poco complejo al principio, pero si te vas acostumbrando a esta sintaxis que tiene C#, yo creo que te terminarás por acomodar muy bien en el lenguaje. Prácticamente la programación es pura práctica, hay que practicar bastante para que puedas hacer grandes cosas. Bien, entonces acá lo que va a hacer, ya sabemos incluso de que esta instrucción console readline lo que nos permite es hacer o escribir algún valor. Entonces vamos a especificar al usuario porque el usuario no sabe que tiene que introducir un valor y eso también es importante. Entonces vamos a ponerle un console con lo que ya sabemos, console writeLine, ya sabemos de que nos va a mostrar un mensaje. Y algo peculiar con este writeLine, a diferencia del write, es que el write lo va a hacer en una sola línea, pero el writeLine va a saltar una línea primero y luego va a poner el texto. Eso va a ser un salto de línea, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí lo siguiente: introduzca un valor entero. Bien, entonces vamos a introducir primero un valor entero y aquí se va a quedar esperando. Listo. Ahí ya tendríamos que introducir un valor entero. Entonces luego va a mostrar ese valor aquí como lo estamos viendo. Entonces vamos a ponerle n, que es como lo hemos denominado a nuestra variable. Bien, entonces vamos a darle en reproducir y ahí tenemos introduzca un valor entero. Vamos a introducir, yo por ejemplo voy a introducir mi edad, 21 años, y ahí nos aparece, ¿no? La edad 21 años. Pero ¿qué pasa si nosotros no introducimos un valor entero? Vamos a ser un poco más curiosos y vamos a poner algo como por decir hola. Y ahí vamos a tener, pero este es un error diferente al que teníamos antes. Este es un error de ejecución. Y los errores de ejecución se producen, a veces son los más complicados porque tienes que ver bien qué es lo que pasa. Y acá lo que nos dice es de que la cadena de entrada no tiene el formato correcto. Esto quiere decir de que esta cadena, pues, de que se ha introducido un dato que no es un entero, es decir, no se puede realizar la conversión. Es un error más complejo que lo tendríamos que ver con mayor detenimiento más adelante con el manejo de las excepciones. Que eso igual lo podemos ver en el curso intermedio cuando estemos hablando sobre programación orientada a objetos. Que, bueno, si les gusta este tipo de contenido de C#, lo podemos también hacer en una hora. Bien, ya no me queda mucho tiempo, así que lo que vamos a entrar ahora es el cálculo de una edad y ver si una persona es mayor de edad o no. Es el típico ejercicio de programación que nos va a introducir a un nuevo lenguaje y que podamos entender lo más básico. Bien, ya hemos introducido este valor, pero esto lo vamos a cambiar por edad. Bien, y aquí vamos a cambiar esto, vamos a poner lo siguiente, vamos a hacer un pequeño programita para ver si el usuario es mayor o no es mayor de edad. Entonces vamos a poner aquí usted es mayor de edad, es decir, usted es mayor, es mayor o igual a 18, ¿sí? Entonces vamos a ver eso también los operadores, cómo es que trabajan los operadores lógicos. Entonces aquí vamos a poner su contrario, que en este caso sería usted no es mayor de edad. Bien, entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente, vamos a poner if
edad. Esta estructura de decisión lo que hace es verificar si un valor es mayor, menor o igual a otro valor. ¿Sí? Eso es lo que hace esta instrucción, que es la más típica en los lenguajes de programación de alto nivel, el if. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si la edad es mayor o igual a 18, y esto es lo que tenemos que ver también muy bien. El uso de llaves. El uso de llaves lo que nos dice es que se va a ejecutar desde un lugar hasta otro. Y es muy importante abrir y cerrar llaves. Una vez llave que abro, llave que cierro. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer sí o sí en cualquier lenguaje de programación de alto nivel. Ya si estamos un poco más experimentados, igual voy a ver algún tip el cual ustedes pueden ver de que no es necesario utilizar esto si tenemos solo una instrucción. Pero bueno, igual hay otro tipo de operador que se utiliza mucho, pero bueno, lo vamos a ver si ustedes quieren en la parte intermedia de este curso. Bien, entonces, ¿qué tenemos que decirle al usuario si su edad es mayor a 18 o es mayor o igual a 18? Pues que el usuario en cuestión es mayor de edad. Y acá viene lo más bonito, que es la contraparte del if, que en este caso, si esta no se cumple, si esta condición no se cumple, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar con else, que else vendría siendo como un si no, si esto no se cumple, si no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que no es mayor que usted, no es mayor de edad. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede en nuestro programita. Bien, vamos a introducir un valor entero. Podemos cambiar esto igual a, en vez de decir un valor entero, introduzca su edad. Y vamos a darle en reproducir y ahí está. Introduzca su edad. Y acá le vamos a poner, por ejemplo, que yo tengo 12 años y aquí me va a aparecer usted no es mayor de edad. ¿Sí? Y se va a salir de la ejecución. Pero, ¿qué pasa si yo introduzco que tengo 21 años, que es mi edad real, y me dice usted es mayor de edad? ¿Sí? Bien. Ahora con lo que hemos aprendido, con tener más de una condición con el operador y con el operador OR, entonces podríamos decir, tal vez podríamos hacer un mejor tratamiento de la información, porque miren qué es lo que pasa si nosotros introducimos, porque estamos utilizando un valor int, podemos introducir valores negativos y a veces, bueno, el usuario puede hacer esto, puede poner menos 21 y el programa va a seguir funcionando porque al fin y al cabo es un entero, ¿no es cierto? Pero podemos hacer algo más elaborado. Acá en edad podemos hacer lo siguiente. Podemos decirle antes, podemos hacer una comparación aquí anterior. Podemos decir, si edad, bueno, también podremos hacer lo siguiente, que sería y la edad es mayor a 0, entonces aquí se va a reproducir esto. Pero en caso contrario, usted no es mayor de edad, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí tenemos otra condición que sería mayor a 0. ¿Y esto qué quiere decir? Que, bueno, si nosotros ponemos un valor negativo, acá mismo nos va a mandar esto. Pero vamos a quitar este else y vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros introducimos menos 22. Y aquí no nos va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque es un valor negativo y aquí sería como concatenar otra condición. Pero eso no quiere decir eso, porque ya sabemos de que este valor i
lo que nos está diciendo es de que las dos condiciones tienen que ser verdaderas. Es decir, si esta es falsa, que aquí lo que está pasando es eso, es que esto es falso, entonces no se va a ejecutar. Pero ¿qué hubiese pasado si aquí le pusiéramos este carácter que sería el OR? Pues lo que nos quiere decir es que, bueno, aquí vamos a introducir los datos, menos 22. Ok, claro, y es que aquí pues igual no se estaría cumpliendo ninguna de estas, ¿no? Pero vamos a poner esto al revés, vamos a poner que esto es negativo y vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a poner menos 22 y aquí nos va a decir usted es mayor de edad, ¿sí? Y esto pues bueno quiere decir de que si este valor sabemos de que es falso porque hemos introducido menos 22, pero este es verdadero y con tal de que uno sea verdadero ya sabemos de que esto se va a ejecutar. Bueno, gente, ya hemos llegado al final. Es prácticamente una hora de entendiendo un lenguaje de programación y es por eso que hasta aquí llegamos con lo que vendría siendo C#. Si quieres aprender más sobre este lenguaje de programación me lo puedes dejar en la caja de comentarios. Y igualmente si tienes alguna duda sobre algún concepto que no haya quedado muy claro, podría hacer otro video explicando ese concepto. Mil gracias por verme y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo este pequeño videíto, bueno, un video de una hora. Y nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video tutorial. Un saludo.